Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos haciendo una blusa corte imperio y escote cruzado. Esta blusa es una petición de una seguidora. Estoy utilizando los moldes básicos para tejido plano. La tela que voy a utilizar estira un poquito, pero es muy poquito, así que no hice ningún descuento y estoy utilizando los moldes básicos para tejido plano. También vamos a utilizar el molde para la manga bombacha. Este molde también lo hicimos en otro video. Aquí en la esquina de la pantalla les estaré dejando el enlace por si no sabes cómo hacer este molde. Aquí los espacios del molde los van a dejar de ancho dependiendo qué tanto frunce o qué tan bombacha quieran su manga. También el largo depende del gusto de cada quien. Y voy a empezar las transformaciones con mi molde delantero. Este molde está trazado al doblez del papel, así con el papel doblado voy a recortar mi molde para tener toda la pieza completa de la parte del frente. La pinza de la cintura la voy a calcar también para este otro lado del molde. El cruce que lleva aquí en el frente de la blusa solo llega hasta la línea de pinza. Con esta línea solo estoy marcando el centro del molde. Esta es la línea de cintura y voy a marcar también la pinza de la cintura. Vamos a formar el escote de la blusa. Esta es la imagen que me mandaron para copiar el diseño. Para hacer el corte que lleva aquí abajo del busto voy a marcar la medida de radio desde el punto alto de la pinza hacia abajo. Yo voy a marcar 9 centímetros. Voy a escuadrar con el centro del molde pasando una línea recta hasta esta parte de la pinza. De aquí hacia el costado voy a escuadrar con la línea de pinza. La línea del corte imperio la voy a marcar hacia este otro lado de la pinza. La medida de radio la voy a marcar también sobre la línea que va hacia la mitad del hombro. Estoy marcando 9 centímetros hacia arriba para formar el escote. Aquí hacia el frente voy a marcar también los 9 centímetros. Voy a unir con una curva hacia unos 3 centímetros abajo de la línea de busto. Después voy a voltear el sistema para marcar de esta manera la curva y esta curva la voy a traer hasta la pinza. Aquí la curva la pueden hacer más marcada dependiendo qué tanto quieren enseñar en este lado. Yo no quiero muy escotado de esta parte, así que la curva la voy a dejar más hacia arriba. La línea que marcamos aquí en la mitad de lo ancho del hombro, yo le voy a marcar 1 centímetro o 1,5 centímetros más hacia la parte del contorno del cuello para que no se ande bajando mucho. Y voy a unir de esta manera hacia el escote. También le voy a quitar 1 centímetro aquí en lo que es la altura de hombro. Aquí esta parte solo la voy a unir con una línea recta hacia la sisa. Aquí hacia el cuello voy a marcar una pinza de 1 centímetro que se va a cerrar en el molde. Esta pinza se va a cerrar y la del costado también se va a cerrar en el molde. Aquí en donde termina el escote también voy a quitar 1 centímetro y voy a unir con una semicurva hacia el centro del molde. Marcamos el centro del molde con un piquete. Este piquete también lo vamos a marcar en tela. Aquí de la línea de cintura hacia abajo vamos a marcar lo largo que vamos a dejar la blusa de la cintura hacia abajo. Yo voy a marcar unos 13 centímetros. De estos 13 centímetros aparte va a llevar un holán de unos 4 centímetros. De la cintura hacia abajo son 13 centímetros que dejé de largo más los 4 centímetros para el holán. En total va a medir 17 centímetros de largo de cadera. Estas piezas se van a cortar a doblez de tela. El cruce solo va a ir en la parte de arriba del corte imperio. El fajón y la parte de la cadera se van a cortar a doblez de tela.
Cerramos la pinza de escote y costado y abrimos la pinza del centro. La pinza del centro es la que vamos a dejar para dar forma al busto. Esta pieza se ve que va separada del escote, así que voy a recortar también esta otra pieza. Estas son las partes para la pieza de arriba que va a ser el cruce. Ya esta la voy a cortar solo la cuarta parte del molde. Estas se van a cortar a doblez de tela. Aquí voy a recortar dos piezas, la pieza del fajón y la que va a quedar en la parte de la cadera. A la pieza del fajón y la pieza de la cadera le voy a cerrar las pinzas. Para el molde de la espalda voy a llevar también la línea de pinza hacia la mitad de lo ancho del hombro. Después voy a meter 1 centímetro más hacia el lado del cuello. Aquí en el centro del molde voy a marcar unos 13 centímetros para el escote de la espalda. Voy a escuadrar con el centro del molde y voy a unir con la línea que va hacia lo ancho del hombro. Aquí la línea la pasé hasta la sisa, pero en la espalda no quiero que queden muchas piezas. Para la espalda solo voy a cortar de este molde, voy a sacar dos piezas. Esta pieza la voy a cortar completa hasta acá. Aquí, para que esta parte del escote no se me cuelgue en la espalda, voy a marcar un poco más derecha la línea de la pinza. Aquí en la espalda no voy a marcar la pieza del fajón porque no quiero que queden muchas piezas en la espalda. Solo voy a marcar lo largo de cadera más lo largo del holán. Esto es a gusto personal. Si quieres dejar el fajón también para la parte de la espalda, solo marcas lo mismo que marcamos en el molde del frente. Con el mismo molde del frente pasas la medida al molde de la espalda y marcas el fajón. Yo lo voy a marcar aquí, pero no lo voy a cortar. Aquí estoy dejando una pestaña de 2 centímetros para colocar un cierre aquí en la espalda. Y le voy a quitar también el centímetro que quité en el molde del frente. Estas van a ser las piezas para la espalda. Esta es la pestaña donde voy a colocar el cierre. Aquí lo voy a dejar más derecho, no quiero que se vaya a embolsar esta parte. Aquí en la espalda podemos marcar una vista para la parte del escote
y en tela cortamos 2 piezas de cada uno. La vista la puedes cortar desde la línea de busto hacia arriba, agarrando toda la parte de la sisa. Esta es la tela que voy a utilizar. Yo voy a cortar 2 piezas en tela principal y 2 piezas en forro para todas las piezas. Para la parte del frente, si no vas a colocar forro en toda la pieza, puedes forrar solamente la parte del escote y las piezas que quedan cruzadas, y para los demás pueden quedar así. Ya para la espalda cortas unas vistas. El holán y las mangas son las únicas piezas que no van a llevar forro. Para todas las demás las corté en tela principal y en forro. Estas piezas las voy a enfrentar por los derechos y las voy a unir de esta manera. Igualmente voy a unir las piezas que están cortadas en forro. Voy a empezar a confeccionar las piezas de la espalda. Estas son las 2 piezas en tela principal. Asimismo unimos las piezas en forro. Voy a enfrentar estas piezas por los derechos y voy a unir a 1 centímetro de costura. Y aquí están 2 piezas en tela principal y 2 piezas en forro. Esta es la pieza que va a quedar en el hombro y sisa. Voy a enfrentar por los derechos una pieza en tela principal y una pieza en forro, y voy a unir solo por el lado que va a quedar para el escote. Voy a separar las piezas, voy a doblar la pestaña hacia el lado del forro y voy a pasar una costura de pise por encima del forro. Y esto mismo hacemos con la otra pieza del otro lado. Voy a enfrentar estas 2 piezas por los derechos. Voy a unir a 1 centímetro de costura para que después, a la hora de colocar el forro, no se me estén moviendo estas piezas. Y voy a hacer lo mismo con esta otra pieza. Bajamos la pieza del tirante, enfrentamos el forro, cosemos por todo el contorno del escote.
Voy a empezar a unir desde aquí, que es la sisa, hasta terminar por todo el contorno del escote. Voy a separar las piezas, voy a doblar la pestaña hacia el lado del forro y le voy a pasar una costura de pise por encima del forro. Aquí enfrentamos los piquetes que marcamos aquí en el centro y pasamos una costura por encima para que estas dos piezas no se muevan. La pieza que estoy dejando por encima es la que queda para el lado derecho. Ahora voy a enfrentar la pieza del fajón, voy a enfrentar por los derechos. Podemos coser esta pieza primero o podemos unir todas las piezas juntas. Voy a enfrentar la pieza del forro también. La pieza del forro la voy a enfrentar con el forro. Así como se unieron las piezas del fajón, vamos a unir igual las piezas de la cadera. Voy a enfrentar por los derechos las piezas en tela principal y lo mismo voy a hacer con las piezas en forro. Aquí voy a unir tomando las 4 piezas, 2 piezas de forro y 2 piezas en tela principal y voy a coser a 1 centímetro.
Aquí voy a colocar el holán a la pieza del frente. Para hacer el frunce del holán, aumenté la misma medida que tiene el contorno. Voy a repartir bien el frunce y voy a enfrentar por los derechos con la pieza principal. Voy a unir primero solo con la pieza principal de la blusa. Aquí separé la pieza del forro, estoy uniendo solo las telas principales de la blusa. Voy a acomodar toda esta parte de la blusa en medio del forro y la tela principal. Voy a unir a 1 centímetro. El holán también lo voy a colocar hacia adentro. Solo voy a tomar la tela principal y la tela de forro y así unimos a 1 centímetro. Esto es para que la costura nos quede cubierta. Para las tiras que lleva aquí en los costados las hice en la tela principal, pero no me gusta porque como que quedan muy abultadas. Corté unos listones y eso es lo que le voy a colocar aquí en el costado. El nudo de las tiras no los podemos colocar hacia el frente o hacia la espalda. Estoy enfrentando la tira aquí con la línea del Corte Imperio. Aquí a las piezas de la espalda me faltó colocarle el volán. Voy a hacer lo mismo que hice con las piezas del frente. Voy a enfrentar esta pieza con la pieza del forro y voy a unir por el contorno del escote. Y también le voy a pasar una costura de pise.
Voy a enfrentar estas dos piezas dejando el volán hacia el derecho de las piezas y voy a coser a 1 centímetro. Para la terminación de la pestaña donde va a quedar el cierre, solo le estoy haciendo un doblez de medio centímetro. Voy a separar las piezas de los hombros y voy a enfrentar por los derechos haciendo coincidir las costuras de aquí del centro. Voy a coser a 1 centímetro. Asimismo unimos las otras dos piezas del hombro. Ya que están unidos los hombros, voy a unir por los costados. Voy a pasar una costura aquí en la sisa para que a la hora de colocar la manga no se estén moviendo estas dos piezas. Para unir los costados voy a enfrentar primero las piezas por el revés, voy a unir primero por el lado del derecho de la blusa para después cubrir la costura por el lado del revés de la blusa. Estoy cosiendo a unos 3 milímetros, después por el lado del revés voy a coser a 1 centímetro. Ya que está unido por el costado voy a colocar la manga, voy a enfrentar por los derechos haciendo coincidir las costuras de los costados.
Ya quedaron unidas las mangas, ahora ya solo me falta colocar el cierre. Voy a empezar a colocar el cierre, voy a enfrentar el derecho del cierre con el derecho de la blusa. Voy a empezar a colocar desde aquí. Aquí voy a pasar una costura por encima de la pestaña del cierre, solo para que no se levante y se despegue el cierre. Y así me queda la blusa ya terminada.